Bueno, saludo a todos los compañeros de estudio de la especialidad de Derecho en la Universidad Nacional Abierta. Mi nombre es Domingo Franco del Centro Local Carabobo y saludo a la facilitadora Norman López. En la asignatura de Derecho Internacional Penal vamos a tratar el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, el sistema tanto universal como regional. Veamos los detalles. Podemos mencionar que a raíz de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo grandes atrocidades, asesinatos, muerte, devastador guerra que acabó con toda Europa y afectó a nivel mundial, se organizó la Organización de Naciones Unidas y se creó el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos a través de la Carta Constitutiva de 1945. Ahí se crearon, por supuesto, mecanismos de defensa de los derechos humanos y que fueron aprobados por más de 60 naciones en su momento. Luego se crearon los sistemas regionales. En América, la Organización de Estados Americanos, con la Carta Constitutiva de 1948. En Europa, Sistema Europeo, Carta Constitutiva de 1949. Y en la Unión Africana, Sistema Africano, Carta Constitutiva. Y que bueno, fue avanzando en esta dinámica para proteger los derechos humanos básicos y otros derechos. El sistema universal plantea una declaración universal de derechos humanos. Hubo pacto internacional de derechos civiles y políticos y un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Además de las convenciones de eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, contra los niños, contra las personas discapacitadas y sobre todo la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes. Estamos hablando aquí inclusive de desaparecidos políticos. Los pactos de derechos humanos, bueno, esos fueron lo más importante que se hicieron inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, donde los estados partes se comprometen a respetar y garantizar estos derechos. Igualmente, en el Pacto de Desarrollo Económico, Social y Cultural, los estados partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos que se disponga para garantizar estos derechos culturales, de salud, de educación, laborales, entre otros. Ahora, el alcance que se logró con la mundialización de los derechos humanos, bueno, se internacionalización de los derechos humanos, donde participaron varios países que se incorporaron a estos tratados. Fue ratificado por más de 60 estados a nivel mundial y luego fueron sumándose en el tiempo. Se generó una abundancia de jurisprudencias importante y se creó un diálogo judicial transnacional. Una vez que se crea la Corte Internacional Penal, la Corte Internacional de Justicia y los comités correspondientes. Ahí se generaron las responsabilidades penales individuales, dado los genocidios presentados y palpados en la Segunda Guerra Mundial por Adolfo Hitler y sus aliados neonazis, nazistas y el fascismo. Hoy lo estamos viendo con Palestina, ese genocidio. La información y la transparencia es clave para esta dinámica. Ahora bien, ¿qué se creó primero? El Consejo de Derechos Humanos. Esto es un órgano subsidiario y reemplaza la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea General de Naciones Unidas. Esto promueve el respeto universal de todos los derechos humanos, estudia la situación grave de infracciones graves sistemáticas, desarrolla la legislación internacional con respecto a los derechos humanos, examina el cumplimiento de los estados de sus obligaciones, los que han ratificado el tratado, por supuesto, sirve de foro internacional para el diálogo y mejora la coordinación del sistema aclarando funciones de los mecanismos convencionales y extraconvencionales. Cabe destacar que, entre paréntesis, se ve con tristeza que varios países vienen retirando del Consejo de Derechos Humanos, como el caso de Estados Unidos, Israel y otros países. Y bueno, es un retroceso internacional, dado lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y inclusive se habla que Estados Unidos, ellos lo plantearon, se van a retirar de las Naciones Unidas. Esto es grave para el mundo, porque si no van a comenzar a generarse violaciones de derecho internacional y de derechos humanos. Ahora bien, el Consejo de Derechos Humanos hace exámenes periódicos universales, donde establece resoluciones, recomendaciones, procedimientos especiales. Esto permite generar periodos de sesiones ordinarias con respecto al análisis por país de esta dinámica de estos exámenes periódicos universales. Por otro lado, se creó la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ACNUC. Fue creada en 1993 en la Conferencia de Viena
depende directamente de la Secretaría General. Esto permite verificar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros de la Comisión de Derechos Humanos. Actividad importantísima en defensa y promoción y protección. ¿Qué hace ello? Bueno, recomendaciones a los órganos de la ONU, asesoría y asistencia técnica, tanto el sistema regional como los estados que lo permitan, y intervención preventiva, tiene oficinas en territorio y coordina programas de educación en derechos humanos. Eso es importante, esta oficina, y es clave pues para monitorear en el terreno si se están cumpliendo con los derechos humanos o no se están cumpliendo con los mismos. Bueno, esto generó a nivel mundial unos comités de derechos humanos, que son órganos encargados directamente por los tratados, y su fin es supervisar y controlar las obligaciones de los estados, y son intérpretes principales de los contenidos de los tratados, observaciones generales. ¿Cuáles son los comités que se han creado? Algunos, pues, y vienen avanzando en eso: Comité de Derechos Humanos, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Comité contra la Tortura, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se le hace seguimiento y control en cada país, Comité para la Protección de los Derechos del Niño, esto es importante, Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Comité contra la Desaparición Forzosos, todavía no ha comenzado a funcionar, pero ya está en camino y se está consolidando, dado los desaparecidos políticos que se dieron en Venezuela en la época de la Cuarta República, Acción Democrática COPE, y luego las dictaduras de la época a nivel regional implementaron ese mecanismo de desapariciones forzosas, que conllevó a que, bueno, no hay cadáver, no hay muerto, ni está vivo ni está muerto, por lo tanto ni delito. Entonces este comité es importante porque fíjense que en Argentina ya vienen encontrando muchos niños, nietos de personas que fueron desaparecidas, y que, bueno, han logrado esa lucha las mujeres de la Plaza de Mayo, las abuelas de la Plaza de Mayo. Ahora, aquí en América se creó la Organización de Estados Americanos como sistema regional. En Europa, como dije, se creó un sistema regional igualito que la Unión Africana, en África. En cuanto a la idea, bueno, ya tiene una Corte Interamericana de Derechos Humanos, una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay una Asamblea General, hay unos consejos permanentes, hay consejos entre otros consejos, pues. Ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos genera Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre. Se crea la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se creó un protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar las torturas. Esto logró la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Cosa semejante se ha logrado en África y en Europa. ¿Cuál es el alcance y la importancia de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos? Bueno, el sistema de protección universal y regional de los derechos humanos crearon mecanismos que son importantes para Venezuela, ya que permite denunciar, convalidar violaciones, documentar y así proteger a las víctimas venezolanas. El alcance: demandar y divulgar violaciones de los derechos humanos, evaluar los acontecimientos en Venezuela y documentarlos, difundir internacionalmente sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, apoyar y acompañar a las víctimas y movilizar instancias internacionales de derechos humanos que monitoreen y generen, pues, propuestas para solventar situaciones de derechos humanos, articulada con la Defensoría del Pueblo, que se creó en Venezuela para contribuir a la defensa de los derechos humanos y hacer el seguimiento y control a los poderes del Estado, en particular al Poder Ejecutivo, a las policías y a los miembros de la Guardia, el Ejército y otras áreas. La importancia, bueno, esto permite activar la comunidad internacional para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos, neutralice con un Estado, que el Estado venezolano viola gravemente los derechos humanos, se consolida la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos, apoya la planificación, ejecución, implementación, control y seguimiento del presupuesto orientado a la defensa de los derechos humanos. El Estado venezolano está obligado a defender los derechos humanos, le dice el preámbulo de la Constitución y lo establece el artículo 2 y 3 de la Constitución. Por lo tanto, es importante la creación de la Defensoría del Pueblo y lo demás gente del Estado, como Fiscalía, tribunales, Defensoría Pública, se articula en torno a la defensa de los derechos humanos y la dinámica de la protección de los mismos. Cabe destacar que tenemos que reconocer, pues, que este sistema de protección universal de los derechos humanos ha creado órganos de supervisión encargados de verificar que los estados que han ratificado los tratados cumplen con las obligaciones que en ellos prescritos.
También se creó, por supuesto, el Tratado de Roma, creó la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional de Justicia y la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal, para garantizar la sanción de los crímenes internacionales concernientes al citado tratado de lesa humanidad, genocidio. Bueno, hoy ya sabemos que la Corte Internacional Penal declaró genocidio en Palestina y bueno, ordenó la captura, por supuesto, de Benjamín Netanyahu por la gravedad del genocidio y el arrase total de ese país, de Palestina, en la franja de Gaza. Pero sin embargo, los aliados de Israel, como Estados Unidos, sancionaron pues al presidente de la Corte Internacional Penal, cosa que está fuera de orden, pues, porque para nadie es un secreto lo que ha pasado en Palestina, genocidio de civiles y niños, y que bueno, una potencia como Estados Unidos, que se hace llamar paladín de la democracia y la libertad y el respeto a los derechos humanos de la democracia, resulta que sucumbe pues en apoyar y respaldar el genocidio en Palestina, en la franja de Gaza y en Cisjordania, como un mecanismo de desplazamiento masivo y de destrucción de tierra arrasada de ese país. Entonces, ¿de qué estamos hablando en estos momentos? Cuando se están violando los derechos internacionales y derechos humanos en el mundo. Y ya mencionamos que hay países como Estados Unidos que se retiró de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en la OEA. Entonces, aquí, a modo de reflexión, yo creo que los países potencias en la ONU, de los BRICS, deben sentarse a organizar y neutralizar las guerras venideras, como la guerra de Ucrania, que nos puede llevar a una tercera guerra mundial. Por eso que es importante el respeto a los derechos humanos.